Amigo, escucha esto. ¿Y si te dijera que Samsung está construyendo un reloj inteligente que puede durar semanas sin cargarse? Sí, escuchaste bien. Semanas. Quédate porque esto se pone bueno. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde la tecnología y la inteligencia artificial se cuentan sin rodeos, con datos frescos. Y hoy tenemos una noticia que viene directo desde las entrañas del código de Samsung. Así es, amigos, alguien con mucho tiempo libre y probablemente mucho café como yo estuvo escarbando dentro del código de la app Galaxy Wearable de Samsung y lo que encontró dejó a todo el mundo con la boca abierta. El nuevo dispositivo se llama, atentos al nombre, Galaxy Aero. Y ya desde el nombre suena a que va a volar literalmente en autonomía de batería. Según los chicos de Sam Mobile, dentro del código de la app aparece la referencia Galaxy-RTOS-Watch. Y ahí está la clave de todo, porque esa pequeña línea de código nos dice que este reloj no va a usar Wear OS, el sistema operativo de Google que conocemos en todos los Galaxy Watch actuales. En cambio, el Galaxy Aero va a correr RTOS. ¿Qué es eso? RTOS significa Real Time Operating System, o sistema operativo en tiempo real. Básicamente es un sistema ultraligero, súper eficiente, que prioriza la velocidad de respuesta y el bajo consumo de energía sobre todo lo demás. ¿Lo conocen de algún lado? ¡Claro que sí! Samsung ya lo usa en el Galaxy Fit 3, esa pulsera de actividad que llega a aguantar hasta 13 días con una sola carga. 13 días, gente, mientras tu Galaxy Watch Ultra está pidiendo corriente cada día y medio. Pero espera. ¿Esto significa que Samsung va a lanzar un reloj que podría durar semanas enteras sin enchufarse? Sigue escuchando porque la respuesta es sí, y hay más. Pongamos esto en perspectiva con números reales porque aquí somos nerds y nos encantan los datos. El Galaxy Watch 7 con Wear OS dura aproximadamente 40 horas con una carga, menos de 2 días. El Galaxy Fit 3, corriendo RTOS, llega hasta 13 días. El Galaxy Aero, según los reportes, podría superar eso. Estamos hablando de potencialmente varias semanas de autonomía. ¿Por qué tanta diferencia? Porque Wear OS es un sistema operativo pesado, necesita un procesador potente, consume más energía y gestiona apps como Spotify, WhatsApp, navegación GPS, todo eso tiene un costo enorme en batería. RTOS, en cambio, hace lo básico, mide tu ritmo cardíaco, cuenta tus pasos, monitorea tu sueño, da la hora y lo hace de manera extremadamente eficiente. Ahora bien, ¿dónde se va a colocar este dispositivo dentro del catálogo de Samsung? Aquí está el detalle interesante. El Galaxy Aero se ubicaría por encima del Galaxy Fit 4, que llegaría a finales de 2026, pero por debajo del Galaxy Watch FE. Es decir, sería un híbrido entre una pulsera de actividad y un smartwatch de verdad. Y ya que mencionamos precio, ¿cuánto creen que va a costar? Pues aquí Samsung tiene una carta muy interesante bajo la manga. Uno de los argumentos más fuertes del Galaxy Aero, además de la batería, va a ser el precio. Los relojes con RTOS no necesitan procesadores potentes ni componentes caros, lo que se traduce en un dispositivo más accesible en el bolsillo. Y eso en 2026 no es un detalle menor, porque prácticamente todos los dispositivos electrónicos se encarecieron bastante por la crisis de semiconductores y memorias. Así que tener una opción que cuente tus pasos, mida tu frecuencia cardíaca, haga seguimiento del sueño y no te cueste mucha feria, suena bastante atractivo. ¿El sacrificio? No podrás instalar Spotify, no podrás responder mensajes desde la muñeca y las apps de terceros brillarán por su ausencia. Es la contrapartida directa de elegir eficiencia sobre funcionalidad completa. Y ahora la pregunta del millón que todos se están haciendo. ¿Cuándo va a llegar? Porque si esto se confirma, sería uno de los lanzamientos de wearables más interesantes del año. Samsung tiene planeado presentar el Galaxy Fit 4 antes de que termine 2026, y todo apunta a que el Galaxy Aero podría aparecer en ese mismo evento o llegar a principios de 2027. Así que todavía falta un poco, pero la filtración ya está ahí. El hype ya empezó y nosotros ya estamos atentos. ¿Es el reloj perfecto? No para todo el mundo, pero para quien no necesita instalar apps y solo quiere que el reloj dure y funcione bien, como mi tía, esto podría ser exactamente lo que estaban esperando. ¿Y ustedes qué opinan?
Los leo en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.